Ya lo hemos hecho de alguna manera en la socialización de este proyecto, pero sí quiero hoy, el día de la votación, dejar algunos puntos importantes puestos en conocimiento de la ciudadanía, en particular en tres sentidos. El primero es el tema filosófico, que hemos dicho cuál debe ser el objetivo del Estado. Segundo, un poco sobre el banco como tal, lo que ha sido y el presente de este banco. Y en tercer punto, temas prácticos ya del proyecto que consideramos que hay que mirar con detalle. Comenzamos con el tema filosófico. Entonces, ¿hasta dónde llega el Estado? ¿El Estado qué debe hacer? ¿Cuáles deberían ser las funciones del Estado? Yo creo que es una discusión que será de nunca acabar. Hay unos que creen que debería ser el mercado que actúe completamente y el Estado se vuelve un regulador con mínima intención de participación, u otros que llegan al otro extremo, decirlo de alguna manera, el Estado tiene que ser el proveedor de todo y no importa de alguna forma si el sector privado lo hace o no, compitiendo en muchas ocasiones unos con otros y con recursos de esos privados que generan esos privados, el Estado les monta competencia, para llamarlo de alguna manera. Digamos un tema de nunca acabar, hasta dónde llegar. Yo creo que cada punto va buscando su equilibrio. Es decir, no hay una respuesta completa. Yo personalmente, yo lo he dicho así, yo no soy un enemigo de que el Estado participe en una gran cantidad de oportunidades de mercado, pero, y creo que ahí viene el gran punto, lo que sí debe empezar a generar el Estado es una llegada y acceso a una gran cantidad de mercados, llamamos aquí, estamos hablando en este caso del mercado financiero, donde los privados por muchas razones no llegan. Ahí debería empezar el Estado a llenar ese vacío. Yo creo que ese sí debe ser uno de los puntos más importantes. Es decir, si una gran cantidad de personas, en este caso, no tienen acceso a la inclusión financiera, qué bueno que el Estado los incluya financieramente. Yo creo que ese es un gran objetivo. ¿Por qué? Por cualquier motivo. Es decir, de pronto para los privados el mercado puede ser riesgoso, es difícil acceso, hay muchas razones por las cuales no se abren las puertas y el Estado puede hacerlo directamente. Aquí el municipio de Medellín lo hace a través de una figura que se llama banco, aunque no sea banco, o puede hacerlo a través de los privados, es decir, monta unos fondos y le dice a los privados, manéjelos usted, que de alguna manera también el banco, entre comillas, banco de los pobres lo hace, es decir, no es que uno va a la alcaldía y pide el crédito, va a un banco, a una cooperativa financiera y ahí pide un crédito que es con recursos públicos que termina manejando y llegando, accediendo muchas personas que no tienen capacidad de acceder por miles de razones. Ahí lo vimos, hay dificultades financieras, las dificultades porque una persona está en data crédito, en fin, son muchas razones por las cuales las personas no acceden a créditos. Entonces, sí, el Estado sí tiene esa, digamos, necesidad y obligación de que las personas, los ciudadanos, tengan acceso, accesibilidad financiera, inclusión financiera. Yo creo que ese sí debe ser un gran sentido. Es decir, en vez del Estado, ojalá no se pusiera a competir cuando no hay necesidad con los privados, sino que el Estado pudiera acceder, o más bien los ciudadanos pudieran acceder a, digamos, oportunidades que el mercado no está accediendo. ¿Qué pasa con el tema del microcrédito, que ha sido un tema tradicional? Y no quiero pensar ni siquiera cómo estará hoy una tasa de interés de microcrédito. Hoy con las tasas de interés, si están altas las tasas de interés normales, que llegan pues a casi el 40%, no quiero pensar cómo estará una tasa de microcrédito. Eso hace que evidentemente las personas puedan colgarse en sus pagos, ser cada vez más riesgoso. Entonces, claro, para un privado, para un banco dirá, yo prefiero irme como a lo, digamos así, al solomito y dejo el gordito para el Estado, que es como lo que suele suceder. Bueno, ¿cómo hace el Estado para hacerlo bien, hacerlo eficientemente, con un gran sentido y la importancia y la trascendencia de la inclusión financiera que además hemos visto que internacionalmente Colombia en general, pues Medellín en particular, tienen unos grandes retrasos en educación financiera. No solo inclusión, sino educación financiera. Dicho esto, el sentido ese debería ser, más bien el Estado, cómo abre las puertas a que muchos mercados a los que no acceden todos los ciudadanos puedan tener acceso. Y aquí en este caso, llamémoslo así, el mercado financiero. Productos financieros, préstamos, colocación, que tampoco es fácil para una persona tener excedentes para ahorrar. Y aquí una de las grandes dificultades que tenemos en nuestro país es el ahorro. ¿Cómo entonces nosotros comenzamos a cambiar esa tendencia? Y yo creo que
Originalmente ese era el objetivo del Banco de los Pobres, conocido como el Banco de los Pobres, reitero, no es banco, porque no tiene ni personería jurídica propia, es simplemente como un fondo, llamémoslo así, para que muchas personas accedan a esa inclusión financiera sin tener otras partes u otros servicios de los bancos, en particular aquí tenemos como la colocación, para al menos como la idea de ahorro de las personas que puedan poner plata en ese banco. Entonces el Banco de los Pobres, y aquí en el segundo punto, yo creo que en su momento se hizo mucha bulla porque el objetivo es loable. Yo creo que lo que hizo el Banco de los Pobres, o la idea del Banco de los Pobres, tenía un gran objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Esa inclusión financiera, a que no llegan muchas personas por cualquiera de los motivos que antes se dijo, y son muchísimos más. Como las personas no acceden, entonces dice Medellín, voy a poner un fondo, un capital, para que esas personas puedan acceder. ¿Qué ha pasado y cuál es el problema? Y aquí viene el tema específico del Banco de los Pobres, que en 20 años el Banco de los Pobres se quedó relegado a una mínima parte y el potencial, la idea original de que muchas personas accedieran a través de la inclusión financiera a una cantidad de ideas, de proyectos, de oportunidades que podrían tener con préstamos a bajas tasas de interés, se queda en la nada. ¿Por qué? Porque ahí vemos los resultados. Medellín hoy es, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, es víctima del gota a gota, una de las grandes fuentes de ingreso para los grupos al margen de la ley en Medellín, y el Estado no ha sido capaz de copar eso. ¿Por qué? No sabemos. Es decir, yo quisiera saber por qué en vez de tener 60.000 millones de pesos que se han colocado, porque no es necesariamente de patrimonio del banco o del fondo, 60.000 millones de pesos colocados, porque eso no son 200, 300, 500.000 millones de pesos, que es lo que debería haber. Es decir, debería haber un fondo real, grande, para que más personas accedieran a esos créditos, con todas las dificultades que hay para tener acceso a crédito. O sea, hoy acceder a un préstamo del Banco de los Pobres es igualmente complicado acceder a un préstamo en cualquier banco. Es decir, las mismas solicitudes, los mismos estudios, las mismas dificultades en general, los retos que tiene. Yo lo he dicho así, a un joven hoy de 20 años, no importa su estrato en Medellín, nadie le va a prestar, no tiene un centavo. Pues ¿cómo será eso? Póngalo. Pues, estamos hablando, pues, si un pelado de AFID no le prestan plata. Pues entonces imagínense a una persona informal de Popular, no le van a prestar plata, la Comuna 1 de Medellín no le van a prestar plata, le van a poner todo tipo de enredos, quién es usted, qué garantías tiene, en fin, muchas dificultades que tiene, y ese ha sido, creo yo, uno de los retos de fondo del Banco de los Pobres, completamente olvidado por diferentes administraciones, es decir, simplemente manejando el día a día, manejando la plata y viendo a ver cómo de alguna forma acceden algunas personas con las mismas talanqueras, las mismas dificultades, y el Banco de los Pobres, la idea y la concepción original, pues con el tiempo se diluyó. Es decir, las personas no se apropiaron del banco, Medellín no está apropiada del banco. Yo creo que si usted va a las comunidades más vulnerables y dicen, y busca, que conoce el Banco de los Pobres y sabe qué es, cómo accede, nadie sabe, nadie lo sabe. Y de la nada, pues salen con esta idea, y ahí vienen ya reflexiones concretas sobre el proyecto. Yo no descalifico la idea, pero siento que va en contravía del objetivo y la razón de ser el Banco de los Pobres. ¿Por qué? Y aquí en los temas prácticos que le veo dificultades serias al proyecto. Lo primero, no veo una forma de fortalecer patrimonialmente el Banco de los Pobres. Es decir, lo que nos están diciendo es la misma plata para más personas. Entonces, no es que va a haber más plata para los pobres de Medellín, no, es la misma plata, pero ya no solo para los pobres, sino para una cantidad de personas alrededor. Pongámoslo así, el sancocho para más personas. Entonces cada vez vamos a comer más poquito. Y especialmente los más necesitados van a tener más dificultades de acceso. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil prestarle a alguien que tenga capacidad de pago, a alguien que tenga una idea concreta. No vamos a buscar cerrar las dificultades que teóricamente debería estar asumiendo el Banco de los Pobres. Reitero, por ejemplo, el gota a gota. Gota a gota no lo vamos a combatir con esta idea que hay hoy del Banco Distrital de Medellín, que el nombre es bonito, que es interesante, ¿ok?
que no es banco, sigue no siendo banco, sigue siendo un fondo para prestar recursos, no un banco como tal. Entonces, el proyecto tiene esa gran dificultad. Es un proyecto que puede dejar abandonados a los pobres de Medellín. A los pocos que pueden acceder a esos créditos los va a dejar tirados. ¿Por qué? Porque ya no van a ser 100 pesos para las personas que lo necesitan, sino 100 pesos para los que lo necesitan y muchas personas que los pueden necesitar para otro tipo de proyectos, dejando abandonados a los que hoy están accediendo a esos créditos. Y eso es un problema de fondo. Yo no veo una rigurosidad técnica para decir cómo se va a financiar este proyecto, a cuántas personas va a llegar, cuál es el objetivo, cuánta plata va a haber, cómo se va a fortalecer no solo a los verdaderamente necesitados, a los más vulnerables de Medellín, a los pobres, entre comillas, que tantas veces dicen en los discursos que van a apoyar, cuando aquí no estamos diciendo que bueno que lleguemos a 100, 200, 300.000 personas con un crédito de tanto monto, con tales objetivos. Va a ser de emprendimiento. Le voy a pedir 2 minutos más, presidente, tan amable. O aquí diré como vocero, si me regala 5 minutos más. No sé si este sea, aquí el doctor Julio nos autoriza. El vocero del doctor Carlos Ríos. El vocero del doctor Carlos Ríos. 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Entonces, ese lo veo como la gran dificultad. Es decir, es una idea sin sustento técnico. Es una idea buena, y ahorita hablaré de los otros temas. Es una buena idea, pero que no tiene sustento económico y que puede terminar con el objetivo original, que es apoyar a los más vulnerables, a los de las condiciones económicas más vulnerables. Terminan completamente abandonados. Si buscamos llenar a través del Estado esas dificultades para la inclusión financiera, aquí sí los dejamos completamente a la deriva con la propuesta que hay. Creo que ese es uno de los grandes retos y las grandes dificultades. Aquí no nos muestran cuánto va a ser el patrimonio, cómo se va a fortalecer, cuántas personas más vulnerables vamos a lograr, cuántos microcréditos vamos a poner, microcréditos particularmente en esas, digamos, poblaciones más necesitadas y más vulnerables de Medellín. Eso no tiene ningún sustento. Se abre la puerta y viene la parte buena del proyecto a un banco de emprendedores. A un banco de emprendedores que lo vemos interesante, pero que no creo que vamos a juntar peras con manzanas. Yo creo que el proyecto es bueno si se fortaleciera el Banco de los Pobres, que no vemos un sustento para fortalecerlo, y creáramos paralelamente llamémoslo así, banco del empresario, del empresariado, como se quiera llamar. Y cada uno con objetivos, patrimonio, capacidades, especializaciones para cada uno. Si los mezclamos, dejamos abandonados a los más vulnerables de Medellín. Los dejamos tirados a la deriva. Esa inclusión financiera que buscamos queda completamente abandonada. Entonces, un buen concepto, una buena idea que podría partirse en dos. Pero por favor, fortalezcamos el banco para los más vulnerables, no los dejemos así. Creo que este es un error muy grande. Es una buena idea mal generada, mal planteada, mal planeada. Es una idea que debe repensarse. Generemos 2 bancos y cada uno con especialidades. Los pobres, los más vulnerables como inclusión financiera y los emprendedores de Medellín aparte. No juntemos estas 2 ideas porque es el fracaso absoluto, es el abandono a los más vulnerables de Medellín, que ya han sido demasiado abandonados, inclusive por el Banco de los Pobres, que no ha tenido la fuerza y la capacidad suficiente, y hoy con esto es el inicio de una nueva etapa, pero el abandono de la inclusión financiera que el Estado sí debería garantizar. Gracias, señor presidente, y ojalá se repensara el proyecto, porque no es un proyecto de mala intención, pero sí deja tirados a los que originalmente debería estar apoyando. Gracias, señor presidente.